Vamos a comenzar con una entrevista muy especial. El doctor José Carlos Sánchez Berzaín se encuentra con nosotros. Él es precandidato a la presidencia por nuestro país del Frente Conservador Boliviano y vamos a conocer cuáles son las propuestas, cuáles son las posturas que él tiene para Cochabamba y el país. Pero previo, es necesario, lógico, en la investigación hacemos el diagnóstico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, qué grato saludarlo. Bienvenido al programa de Primera Mano. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por su visita, doctor. Qué importante es que en esta entrevista comencemos realizando un diagnóstico. ¿Cómo usted ve Bolivia? ¿Cómo ve la coyuntura política, social y económica? Tomando en cuenta que en los últimos meses, sobre todo Cochabamba, ha quedado totalmente asfixiada por los bloqueos, la situación de desabastecimiento de hidrocarburos, diésel, los precios que se han incrementado de la canasta familiar, son algunos elementos que deberían ya haber sido resueltos por el gobierno nacional. Tenemos del movimiento al socialismo casi 2 décadas de gobierno. Los resultados hasta el momento deberían ser óptimos. Pero ¿cuál es la evaluación que tiene usted? Adelante, por favor. Ivonne Gutiérrez lo saluda. Lo que sucede es que estamos viviendo una temporada ya de crisis. Pasó la época de vacas gordas, que fue durante el primer gobierno de Evo Morales, que las tuvo por casualidad, por suerte del destino, por inversiones que hubieron del exterior, gracias a políticas que hubieron en gobiernos del pasado. Del 2008 al 2014, solamente por venta de gas se recibieron más de 60.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? Entonces, el problema que tenemos aquí es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica, a partir de que el movimiento al socialismo ha asumido el poder, se ha ido incrementando cada vez más. Yo soy abogado de profesión y veo ese problema todos los días y desde hace muchos años. Me he cansado de ver cómo los clientes tienen que peregrinar 10, 15, hasta 20 años para tratar de resolver un problema. La inseguridad jurídica a nivel nacional interna ha destrozado nuestra economía. La inseguridad jurídica a nivel internacional ha hecho que los inversionistas extranjeros se escapen. El último año la inversión extranjera directa en dólares en Bolivia es casi cero, y eso lo tiene que saber el país. Y el anterior año, es decir, hace 2 años, la inversión directa extranjera era apenas de aproximadamente 550 millones de dólares. Esto es gracias a la inseguridad jurídica. No hay respeto a la independencia de los órganos de poder, no se respetan los contratos, la administración de justicia está muy mal. Si queremos cambiar, tenemos que darle seguridad jurídica al inversionista nacional, que en los últimos 6 meses más de 200 empresas nacionales se han escapado de Bolivia, se han ido con sus capitales y sus empresas a otros países. Qué dura tarea le podría esperar al próximo gobierno, no trátese de quien se trate, pero sin embargo, el gobierno dentro de las políticas que él administraba hasta ahora, indicaba de que vamos a mejorar la situación, por ejemplo, de la administración de justicia, para que no existan estos elementos que estamos mencionando, es de que vamos a hacer cambios en las autoridades. Hemos tenido elecciones de autoridades judiciales a medias o parciales, como lo han llamado los del Tribunal Supremo Electoral. ¿Han sido adecuadas? ¿Corresponde? Tenemos autoprorrogados que todavía al parecer podrían autoprorrogarse hasta después de las elecciones generales. ¿Corresponde o no dentro del país que tenemos? Porque a partir de eso tenemos que empezar a mejorar, ¿no es cierto? Lo que sucede es que todo ese sistema de elección judicial está mal, gracias a que ha sido planteado en la Constitución vigente, que ha sido promulgada y aprobada en 2009. Gracias a esos acuerdos secretos entre los falsos opositores que le dieron los 2/3 en la Asamblea Constituyente a Evo Morales el 2009 para aprobar esta Constitución. Y eso sabemos quiénes son. Son los de siempre, son los dinosaurios del pasado que ahora quieren volver a poner su cara en la boleta del 2025. Si queremos renovación y un país distinto, tenemos que cambiar a los actores políticos, y la oportunidad de cambiar a los actores políticos va a ser en la elección que se viene, con un gran control electoral, porque el fantasma del fraude sigue vigente. Nosotros, los del Frente Conservador Boliviano, una vez ganadas las elecciones con el apoyo del país, vamos a abolir ese tema de las elecciones judiciales. La inseguridad jurídica es tan grande que debieron haber fenecido los mandatos de los autoprorrogados el 31 de diciembre del 2023. ¿Cómo es posible que parte de ellos sigan administrando justicia y nadie les pueda hacer ni decir nada? ¿Qué se deberá hacer frente a eso, doctor? Usted es abogado, lo dijo y lo recuerda. Por supuesto, conocedor de las leyes que se están aplicando en nuestro país. Los autoprorrogados con esta elección parcial que se ha realizado, ¿deberían fenecer en sus funciones o deberían continuar? Porque son ellos, sobre todo los del Tribunal Constitucional,
quienes están tomando determinaciones que permitan o no trabajar al Tribunal Supremo Electoral. Lo que sucede, y es evidente, que esta inseguridad jurídica permite que violen la Constitución del MAS. La siguen violando todo el tiempo. Ahora han dicho que las elecciones nacionales van a ser el 17 de agosto, pero si a algún autoprorrogado, sobre todo de la Sala Constitucional Cuarta, se le ocurre sacar una sentencia constitucional y modificar la fecha de la elección, lo van a hacer sin pena. Están violando el artículo 12 de la Constitución Política del Estado todo el tiempo. El artículo 12 de la Constitución sostiene que debe haber independencia de los órganos de poder, pero desde la época de Evo Morales a la fecha estamos viendo que no es así. Entonces, lo que necesitamos aquí es ponernos serios, exigir que hayan elecciones limpias, y el país entero tiene que ponerse a investigar a los posibles candidatos que van a haber y a los que formalicen la candidatura para no seguir en lo mismo. Tenemos que identificar a los socios de Arce, a los socios de Evo y revisar las propuestas. Nosotros vamos a cambiar la Constitución, no va a haber más elección judicial, vamos a aumentar el presupuesto para el Poder Judicial y vamos a hacer que la carrera judicial se respete, para que no pueda ingresar el poder político a golpear y manosear a los jueces, a los magistrados. Ellos tienen que ser independientes y su cargo no puede depender del poder político. Para eso tienen que tener su propio presupuesto, que en este momento es una pena, no llega ni al 0.55% del presupuesto general del Estado que se destina al Poder Judicial, el más bajo de toda Latinoamérica. Definitivamente, si hablamos del más bajo de Latinoamérica en cuanto a presupuestos se refiere, asignados a lo que significa la administración del Poder Judicial en el país, peor es la situación del tema de salud. Si estamos hablando de nuevos rostros, nuevos gobiernos, tenemos que hablar de nuevas propuestas. E indudablemente en cualquier sociedad, aquí en Tanganica o en cualquier país del mundo, señores, se debería priorizar la salud. Una persona que no tiene salud, no goza de buena salud, no va a poder estudiar, no va a poder trabajar, no va a poder ser un aporte para un país que queremos seguir desarrollándonos, pero no nos están permitiendo, sobre todo la clase política, y estas situaciones de corrupción y irregularidades que al parecer han sido el pan de cada día en los últimos años. ¿Cómo podemos revertir aquello? ¿Cómo poder mejorar el presupuesto del Tesoro General de la Nación, doctor? Considerando de que obviamente todo se trabaja bajo cálculo político. El presupuesto que ha sido determinado por el Ejecutivo Nacional feneció el 31 de diciembre para que puedan o no, por ejemplo, debatir los parlamentarios. No se les permitió, nomás se establece un presupuesto que no va a alcanzar absolutamente para nada. Y más bien el Gobierno Nacional con la intención de seguir endeudando al país. ¿Cuánto es la deuda que tiene actualmente Bolivia? Muchos bolivianos ya nacemos, ¿no?, con una deuda por detrás y tenemos deuda de por vida. Revertir toda esa situación obviamente necesita cambios estructurales, doctor. Así es, cada boliviano que nace en este momento debe, por cabeza, más de $1.000. Imagínense, habría que ver el tipo de cambio paralelo o el tipo de cambio oficial. Es decir, estamos con una deuda desde que nacemos gracias a la pésima administración y al despilfarro de dinero. Pero aquí hay un tema de fondo. Tenemos que profundizar las autonomías y eso es lo que vamos a hacer cuando estemos en el gobierno, para luego pasar a que las instituciones cívicas y los sectores que corresponden lleguen al federalismo, no que lo haga el poder político, porque el tema de la salud está perjudicado porque miren, los hospitales de primer, segundo nivel son competencia de las municipalidades, tercer nivel, gobernaciones y ya va entrando el Estado central, pero ¿qué es lo que vemos? Los alcaldes, los gobernadores, cada vez tienen que ir de rodillas al presidente de turno a pedir presupuesto. El centralismo hace daño en este momento en el país, hace doctor, daño. Porque todo se pide al gobierno nacional. Claro, es que eso es lo que hacen las dictaduras. Primero no hay independencia de los órganos de poder, y luego concentran todo el poder económico y desarman a la población civil. Por eso es que hay una propuesta muy controvertida que le he lanzado en las pasadas semanas, que han hecho en Venezuela, Cuba, Nicaragua, desarmar a la población civil. Es decir, que no tengan permiso a portar armas, ni siquiera con el cumplimiento de requisitos previos, del registro de las balas, de las armas y demás. ¿Para qué? Para someterlos a la mala. El 2010 Evo Morales ha quitado ese permiso a la población boliviana siguiendo el libreto de los venezolanos. Ahorita ya no tenemos gasolina, no tenemos diésel, no se respeta las autonomías que tantos han luchado, ha quedado en verso y todos tienen que estar sometidos al gobernante de turno. Todo eso tiene que cambiar, se debe descentralizar el poder económico y el poder político. Si no, nunca vamos a lograr el equilibrio que rezan
todas las constituciones del mundo en relación a la independencia de los órganos de poder. Hace poco hemos visto declaraciones del Tribunal Supremo Electoral del presidente Hasentoffel, donde anda pidiendo permiso a la clase política, a los partidos políticos, al Tribunal Constitucional para que no se metan en las determinaciones o resoluciones que dictan ellos. Es una barbaridad, se supone que son el cuarto órgano de poder. ¿Por qué tienen que andar pidiendo permiso? Eso muestra que no hay independencia de los órganos de poder. Tenemos que luchar por recuperar la seguridad jurídica y poder vivir todos en paz. Para eso se estará convocando a una cumbre política para el 17 de febrero, donde deberá participar, primero lo mencionó el señor Hasentoffel, para el gobierno nacional Luis Arce Catacora. Estarán los representantes de partidos, agrupaciones políticas, aquellos precandidatos, no sé si su persona también participará de la misma. ¿Y qué temáticas se abordarán? Ellos indican de que es para el blindaje, para que realicemos las elecciones el 17 de agosto, bueno, en Cochabamba, fecha de Urcupiña, pero más allá de eso, establecemos esa fecha. Pero ¿será que se respete aquello? ¿Será que definitivamente están buscando un blindaje para que no exista ningún tipo de obstáculo? Porque existe el fantasma, ¿no?, de que existan amparos tras amparos, como han venido retrasando las elecciones judiciales, por ejemplo. Todo es negociación. Esta clase política desgastada, antigua, que son vividores de la política desde hace más de 30 años, la mayoría de ellos, y que van a estar en esa reunión seguramente, lo que van a hacer es pactar por debajo de la mesa en base a sus intereses personales, sin importarles el país. Yo me adelanto y se los digo. Fijémonos, ¿quiénes son los que quieren estar en la boleta de agosto? Los que vienen viviendo de la política, muchos de ellos desde la década del 80, del 90, del 2000, aquellos que han gastado al país entero y que han ocasionado que el país apoye a Evo Morales el 2006 con el movimiento al socialismo, porque ya nos agotaron a todos. Ahora han pasado casi 20 años y el movimiento al socialismo está agotado. Esa tendencia comunista, socialista, empobrecedora ya nos cansó a todos, pero sus socios de siempre van a hacer el juego de ir a pactar en mesas y van a hacer el juego de ir a dividir el voto y engañar a la población, evitando que los nuevos podamos construir una Bolivia mejor. Doctor, sabemos que aquellas personas que detentan, que están con el poder, no van a querer dejar el poder y van a hacer lo posible y lo imposible. Hablemos de los precandidatos. Del movimiento al socialismo, bueno, ya se han ventilado algunos nombres: Luis Arce Catacora, Evo Morales. No sé cuál está haciendo los últimos pataleos de asistir o no asistir como precandidato. Masistas radicales indican de que es el único candidato Evo Morales, pero sabemos las condiciones legales también por las que está atravesando y da vergüenza ajena las acusaciones que tiene en contra. Por otra parte, hablemos también de los opositores. No sé cuán opositores serán o simplemente por la sigla de oposición al MAS, pero la actitud que han demostrado muchos de ellos también es vergüenza ajena, porque muchos se han comportado como camaleones. De un partido político pasan a otro partido sin ningún tipo de vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, creo que más que bien le hacen un daño al país. Ellos no han ido a servir al país, al parecer se fueron a servir más bien del país, porque hoy obviamente estos pactos políticos que nos da pena de verdad mostrarlos, la actitud, la inconducta de muchos de ellos en el Parlamento, que lo hemos visto en medios de comunicación, realmente es deplorable. Doctor, hablemos de estos nuevos rostros, o rostros antiguos. ¿Qué dice usted con relación a ello? Unidad de los masistas, unidad de los opositores. ¿Será que puede haber una buena opción de candidatura para el 2025? Lo que sucede es que la población tiene que saber que hay una oposición de ficción, que es una oposición falsa. Hay dos bloques de oposición que están controlando los medios de comunicación porque tienen poder económico o porque están en algún tipo de función pública y utilizan los recursos nuestros, de los ciudadanos, para pagar a los medios de comunicación, y hay que decírselos claramente. Esa oposición de ficción, una le responde a la línea de Evo Morales y otra le responde a la línea de Luis Arce. Hay que identificarlos. Luis Arce, a quien le ha borrado todos sus procesos, el país entero lo sabe. El otro bloque de oposición ha hecho escapar a Evo Morales el 2019 cuando tenía ya el mandamiento de apremio por el fraude. Han aprobado la constitución de Evo Morales cuando ellos tenían la mayoría. Cuando ellos tenían la mayoría en el Senado del 2006 al 2010, aún así Evo Morales ha sacado las leyes que quería, cuando ese Senado era contundentemente opositor a Evo Morales. Entonces, esos dos bloques de falsa oposición, el país entero tiene que ubicarlos. Y para eso va a servir la campaña política y estas entrevistas de medios que son independientes.
para que la gente sepa. Respecto al movimiento al socialismo, el artículo 168 de la Constitución Política del Estado ha sido violentado por Evo Morales una y otra vez. Y eso se trata de la reelección indefinida. Evo Morales también ha violado lo que ha sido el 21F, que ha sido el referéndum donde se le ha dicho que no hay reelección indefinida. Quiere seguir haciéndolo. Luis Arce, como buen comunista, se quiere agarrar del poder y quiere ser candidato. Ya le ha quitado la sigla a Evo Morales por la vía legal, porque seguramente al ser presidente y al no haber independencia de los órganos de poder, él ha podido manipular al Tribunal Constitucional y al órgano electoral. Entonces, ahí aparece otra figura, que es la de Andrónico. Entonces, tenemos que ser claros. Evo, Andrónico, Arce han cogobernado juntos. Son lo mismo. Ellos veneran al Che Guevara, que ha sido un invasor, que ha sido un comunista, que si en Bolivia no lo hubieran frenado, ahorita estaríamos como Cuba, con una dictadura durísima y agradeciendo por tener un puñado de arroz como están los cubanos en este momento. Ese es el comunismo. A esa gente, Andrónico, Evo, Luis Arce y otros del movimiento al socialismo, casi los veneran. Y es una barbaridad. El país entero tiene que saber que la línea de pensamiento comunista de los del movimiento al socialismo y que hacen parte del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo no se puede seguir tolerando en el país. Tenemos que lograr una renovación y un cambio de modelo económico a través de las próximas elecciones. Doctor, usted ha sido la única persona como precandidato que ha sido invitado a la posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué significa esto? ¿Tendremos relacionamiento viable que pueda de alguna u otra manera brindar apoyo, respaldo? Porque un país como el nuestro necesita de estas grandes potencias, nos guste o no, para poder lograr tal vez abrir nuevos mercados, mejorar y potenciar las inversiones públicas, externas, internacionales en Bolivia, para fortalecer y mejorar la situación económica. ¿Qué significa todo eso? ¿Usted goza de algún apoyo, respaldo de estos países que sí puedan sacar a Bolivia de esa situación de incertidumbre? ¿Cuál es el planteamiento que tiene usted como precandidato para Bolivia? Lo decíamos, no solamente a corto, a mediano y a largo plazo, necesitamos soluciones inmediatas. Lo que sucede es que el Frente Conservador Boliviano, que está naciendo a la vida en el país, tiene relaciones internacionales con los conservadores a nivel internacional y hay un bloque a nivel internacional que está en contra del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI y de la socialdemocracia. Y ese bloque se va reuniendo varias veces al año en distintos países a través del CEPAC. Y ese CEPAC ha sido fundado por Ronald Reagan y ahora lo ha reactivado Donald Trump desde hace varios años. Y parte del CEPAC son el presidente de El Salvador, Bukele, Milei de Argentina, los Bolsonaro en el Brasil, de Vox de España tenemos a Santiago Abascal y así otros líderes en todo el mundo. Nosotros tenemos el contacto con el CEPAC y con los conservadores a nivel internacional gracias a unos ex asilados políticos bolivianos perseguidos por Evo Morales que han estado en el Brasil, quienes han sido los que me han contactado para hacer que esta corriente de pensamiento que tiene a Dios, patria, familia y libertad en lo económico como pilares crezca en Bolivia. Ellos son David Cejas, Anelín Suárez y a través de esas relaciones internacionales los conservadores de Estados Unidos me han invitado para que esté presente en representación de Bolivia. Vamos a abrir las puertas al mundo. Ya no queremos que Maduro sea el amigo de los bolivianos. Preferimos tener de amigos a Milei, a Bukele, a Bolsonaro y a Donald Trump en Estados Unidos para que podamos salir de este hueco económico en el que nos han metido los socialistas del movimiento al socialismo. ¿Qué podría hacer usted inmediatamente con tema dólar, diésel, gasolina, canasta familiar? Es sencillo, lo primero que tenemos que hacer, y eso va a llevar por lo menos el primer año de gobierno, es reducir el déficit. Tenemos un déficit muy grande, el gobierno está haciendo emisión monetaria que no tiene sustento y por eso es que hay inflación, ya no nos alcanza el dinero que ganamos para comprar las cosas necesarias para el hogar. Entonces tenemos que ver ese tema de ajustar la economía y sobre todo tenemos que revisar, y lo vamos a hacer a través de auditorías para perseguir a todos estos ladrones que se han robado la plata con relación a la compra de bienes y servicios. Porque resulta que el Estado, por darles un ejemplo, compra un lapicero en un precio, salimos a la calle y ese lapicero cuesta mucho menos. ¿Qué significa? Que esa compra de bien tiene un sobreprecio y al tener un sobreprecio hay corrupción y así se pierden millones de dólares. Solo con revisar eso vamos a bajar un 25% lo que es el gasto público. Y no puede ser.
No puede ser que continuemos con todos esos servidores públicos que no sirven y funcionarios públicos que no funcionan. Empresas estatales. Tenemos que reducir las empresas estatales deficitarias, o cerrarlas o venderlas, y tener mucho cuidado con las estratégicas, porque tampoco se trata de rifar el país a las potencias extranjeras. Estoy viendo tipos con unas posiciones medio irracionales que cuando llegue el momento y presentemos el plan de gobierno los vamos a destrozar en debates. ¿Cuándo será ese plan de gobierno que usted presenta? De acuerdo a la ley 1096 hay un calendario electoral que tiene que dictar el Tribunal Supremo Electoral, y ha ido lanzando algunas propuestas, pero el plan de gobierno de fondo va a ser cuando los tiempos electorales nos los permitan exponerlos, y además vamos a exigir que todos los candidatos a la presidencia se presenten a los debates, porque la cobardía de esta clase política antigua es demasiado grande. Muchos dicen, no, las encuestas dicen que voy arriba y no me voy a presentar. Y después tenemos unos tipos que ni siquiera han podido debatir con los contendientes gobernándonos. Se ha visto eso, ese tema de los debates a nivel de gobernaciones, a nivel de alcaldías, y en las presidenciales, seguramente por falta de preparación y por los temores que tienen los dinosaurios de siempre, van a tratar de evitar la confrontación con los otros candidatos. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en este primer contacto en este año 2025. Es un año eminentemente electoral y por supuesto lo vamos a tener en reiteradas oportunidades, por lo menos esa es nuestra invitación. Sin embargo, preocupados algunos, ¿no? Y ahora, ¿por qué frente, por qué partido, la agrupación o partido político que usted ahora está representando está habilitado para participar en las elecciones? Porque estaba al parecer con algún partido de la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Así es, el Frente Conservador Boliviano tiene en este momento un acuerdo con sigla nacional habilitada que se va a dar a conocer a la población muy pronto, porque si no tuviésemos ese respaldo no podríamos participar. Exacto. Lastimosamente ese es el sistema. Vemos otros líderes que están tratando de sacar su personería jurídica, pero hay un detalle jurídico muy importante. Las personerías jurídicas que no tienen 6 meses de antigüedad antes de la convocatoria no pueden participar en esta elección. Entonces no nos da tiempo. Aquellos que están sacando su propia personería o que la acaban de sacar corren el riesgo de que su partido político nuevo a nivel nacional no pueda participar en la elección que viene en agosto del 2025, porque la convocatoria formal tendría que salir en abril y no estarían cumpliendo con los 6 meses de anticipación a la convocatoria. Entonces está todo ya comprometido. Estamos avanzando en esa línea para cumplir los requisitos formales. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo Bolivia.